Si te gusta el sabor y aroma del atún, no puedes negar que tanto el sashimi como el tiradito son dos de sus maneras ideales para degustarlo. Acompáñame al paso a paso para prepararlos, con tips para que los cortes de manera correcta y para unas salsas verdaderamente deliciosas. Quedarás más que sorprendido al ver lo fácil y práctico que es el proceso. Y al final, cuando lo compartas con la familia, ya verás que te van a felicitar, pues te quedará de restaurante. Estos son los ingredientes para 4 personas. Lo primero será preparar los complementos y salsas, dejando al final el atún para emplatar y comerlo de inmediato, tomando en cuenta que el atún va totalmente crudo en estas dos preparaciones. Para el sashimi de atún, arrancamos con nuestra salsa ponzu hecha en casa, a la que agrego este toque especial de food pairing con pasta de tamarindo, como la que hicimos en el video del aguachile, pero ahora sin goma jantana, pues esta ocasión no la quiero espeso. Y para más de food pairing, 2 ingredientes más. El primero, con este toque dulce de madera y nueces, el jarabe natural de maple o arce, que no jarabe sabor maple, pues ese se elabora con almidón de maíz saborizado. Y el otro, con aceite de ajonjolí tostado. ¡Qué delicia de aroma la del ajonjolí! Esta ponzu está quedando deliciosa. Te lo puedo asegurar ya nada más con los aromas. Espérate a que la probemos. Para los complementos del sashimi, un rábano rojo, para aportar frescura y un ligero tinte de picor astringente, en julianas o tiras muy finas y delgadas. El rábano aportará un sabor semejante al wasabi, pero mucho más suave, que a fin de cuentas, estos dos rizomas son primos hermanos, lo mismo que el jengibre. El wasabi es picante, pero más que nada en nariz y un poco menos en boca, en donde es dulzón, astringente y refrescante. Aquí ya tengo listo el wasabi para el sabor tradicional del sashimi japonés. Este lo elaboré con agua y polvo para wasabi. Para los acompañantes del tiradito, a picar shallot en láminas finas. Además de su atractivo color, con ese aporte de sabor suave y equilibrado entre la cebolla y ajo. Y también rábano rojo en tiras finas. Y láminas finas de pimiento amarillo, que ya tengo blanqueado por unos 3 minutos. Para la salsa del tiradito de atún, haré una versión muy tropical, ideal para comida de playa o para esas comidas al aire libre ahora en el calorcito de primavera y verano. Vamos con mango verde, con toda su pulpa. Y me encantaría prepararlo con ají amarillo, pero como no estoy en Perú, ¡qué rica gastronomía la peruana, caray! Trataré de imitar su perfil de aroma y sabor con pimiento amarillo blanqueado por 3 minutos. Y un poco de chile manzano o perón, que también es originario del Perú. Allá lo conocen como rocoto, traído a México a principios del siglo XX. Pero no le pongo semillas, pues el ají amarillo no es muy picante. De hecho, lo iré agregando poco a poco, para no pasarme de picante, pues el manzano es bravo. Y fruta de la pasión o maracuyá. Lo ideal es que sea la fruta fresca y emplear el jugo. Pero como no la conseguí, le agrego mermelada mango maracuyá, con un dulzor contenido, pues esta mermelada no tiene azúcar, solo su fructuosa natural. Jugo de limón, para un aporte extra de acidez. Ajo crudo, solo 1/4, para que el sabor no sea muy invasivo. Jengibre rallado para dar un toque oriental al asunto, que también puedes usar solo el jugo de jengibre para meter menos fibras a tu salsa. Y para dar untuosidad y cuerpo, aceite de oliva extra virgen. Sal rosa. Ahora agrego en cubitos este mango fresco maduro. Y a licuar bien. Luego el resto del jugo de limón, un poco más de sal y aceite. Y otro tanto de mermelada.
Y sí serán necesarios tanto el chile manzano como el pimiento restante. Y finalmente, ralladura de limón eureka, porque esta salsa lleva todo amarillo, caray. Otra licuada. Prueba y ahora sí, ya quedó. Ahora a preparar el aromático, verde, fresco y delicioso aceite de cilantro, un poco de sal rosa y aceite de oliva extra virgen, con ese delicioso aporte aromático frutal y herbáceo. A la licuadora. Creo que mejor le doy con la batidora de inmersión. Más fácil y rápido, pues como es muy poca cantidad, para molerlo en la licuadora es más complicado, incluso con vasos chicos. Ya va tomando consistencia espesita y oleosa. ¡Y qué aroma! ¡Wow! Cilantro y aceite de oliva, combinación más que ganadora. Y ya con todo listo, vamos a por el protagonista, el atún crudo en medallón, el cual vamos a cortar en finas láminas, pero en contra de la línea de la aponeurosis, que son esas líneas de color blanquecino que recorren a lo ancho el atún. Me lo llevo al borde para que no me estorbe la tabla y así me sea más fácil hacer cortes directos, evitando en lo posible hacer movimientos bruscos de serrucho, como cuando cortamos pan, pues podría despedazar esta carne, porque al estar cruda es muy friable. El corte es en diagonal, y aquí la intención es que en cada lámina de atún queden líneas horizontales cortas de la aponeurosis, para que al final pueda ser más masticable y fácil de comer. Los cortes son como de unos 3 a 5 milímetros de grosor, y los reservo para el emplatado. Para el corte del atún en el tiradito, procedemos parecido al anterior, en contra de la aponeurosis, pero aquí las láminas son de unos 2 a 3 milímetros, son mucho más delgadas que en el sashimi. Mira cómo quedan las líneas horizontales en las láminas del atún. Y lo reservo a un lado, para ir directo al emplatado, teniendo cuidado al manipularlo, pues se puede desbaratar. Ya quedó bien distribuido en el plato. La deliciosa salsa mango maracuyá encima, bien distribuida en el plato. Levanto una pestaña de atún para que se aprecie de qué trata el platillo. Y van los rábanos, las rodajas de chalot y las láminas de pimiento amarillo blanqueado. Y un toque verde y vegetal, con germinado de alfalfa, fresco y terroso. Ya si lo prefieres más picante, a la mexicana le agregas la salsa de tu agrado, una de chile manzano para no perder la línea, o de habanero, de rico perfume, o la de tu gusto. Le agrego láminas de mango fresco para resaltar más este sabor tropical. Este mango venía congelado y en cubos, pues así es más fácil de cortarlo en láminas finas. Y finalmente, sus gotitas del aceite de cilantro. Y ya como fresa en el pastel, para conservar el aire peruano, unas papas fritas con sal de mar, al borde del plato, para dar ese contraste crujiente del. Esto ya quedó. Ahora solo resta montar los dos estilos de sashimi. Para el clásico, envolviendo con cuidado cada lámina, la monto al plato. Con estas 3 es suficiente. Y lo mismo en el otro plato, en donde montaré la propuesta food pairing. El clásico, como es degustado en Japón, solo va acompañado de wasabi, dejando una porción al lado. Para más vistosidad, unas pequeñas porciones de wasabi en cada pieza del atún, para que también coman los ojos con el aspecto del plato. Y su salsa ponzu, simple y sencilla para mojarlo. Y para la propuesta food pairing, la salsa ponzu especiada y saborizada que ya preparamos. Y como acompañamiento, este germinado de alfalfa, aportando ricos tonos aromáticos terrosos, que van de 10 con el aceite del ajonjolí de la ponzu, más este ajonjolí natural y negro que ya tosté, y lo espolvoreo en la salsa y al atún. Y una lluvia de cáscara de limón eureka rallada,
para más frescor y aroma. Mira qué bien quedó. Y estos sashimis también ya están listos para degustarlos. Espera, que se me estaban olvidando las tiras de rábano en lugar del wasabi del clásico. Ya quedó. Misión cumplida. Y ahora sí, es momento de degustarlos junto con el tiradito. Sashimi de atún. Voy a degustarlo primero como lo hacen en Japón, solamente con wasabi y salsa de soya. Incluso a veces ponen el wasabi dentro de la salsa de soya y todo lo mezclan. El wasabi sabe fantástico, limpia perfectamente la boca. Ahora lo voy a probar, wasabi y la salsa. Vaya que saben comer los japoneses con wasabi, sabe fantástico. Delicioso. Ahora voy por la versión food pairing, aquí en la ponzu especiada con tamarindo y su ajonjolí. Está muy bueno con wasabi y salsa ponzu solito como lo comen en Japón. Pero créeme que esta combinación del tamarindo con el ajonjolí es fantástica. Sabe muy bueno. Qué delicia es el sashimi. Es muy fácil de preparar. Ya sabes, el secreto está en el corte diagonal. Y bueno, las salsas que tú gustes. ¡Ah, qué rico huele este tiradito! Y es momento de probarlo. Bendita fusión de la cocina peruana con la cocina japonesa, porque de veras que han aportado unas verdaderas joyas a la cocina internacional. Esto es una chulada. El aroma de los cítricos es impresionante. Tú lo sabes, mango, maracuyá y limón. Una salsa cremosa, acidita. El atún en su punto. ¡Wow! Esto está formidable. Sabe muy bien tanto con el pimiento amarillo como con el rábano. El rábano le da ese tonito picante, crujiente, que evoca la cocina japonesa. Y bueno, el pimiento, ya sabes, tiene umami, y el pescado tiene umami, y esto es una explosión de umami por donde quiera que le busques. Con mango, las lajitas de mango, ese sabor dulzoncito, dentro del cítrico ácido, saladito umami de la salsa, no bueno. Y con papa frita, que hace un food pairing impresionante con el atún. Voy a hacerme una tapa de atún con papa. Y con este espumoso francés, fantástico. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Te recuerda, no es sashimi, este es más delgado el corte, el sashimi es un poco más grueso y el sashimi pues lleva poco de acompañamiento. Aquí sí tenemos creatividad latina, con los peruanos que le ponen, bueno, hasta granitos de maíz inclusive. Esto es una chulada, ¿eh? El mango en lajitas, no. Cierren y vámonos. No, es impresionante. No puedes dejar de ponerle el aceite de cilantro. De veras que le da un tono verde, herbáceo e incluso cítrico que tiene como perfil aromático el cilantro, fantástico. Este lo dejé espeso con toda la pulpa del cilantro. Si lo ves aquí está muy espeso porque quiero que haya parte del contenido herbáceo, pero también lo puedes colar para que te quede solamente el aceite. Y preparar ese tiradito con el sello de la casa Foodstorming al estilo latino con food pairing es una delicia. Cuando prepares este tiradito, hazlo con pasión creativa.